Cierra los ojos por un momento e imagina a un guerrero vikingo. Casi con certeza lo estás viendo exactamente igual que te lo vendieron, piel de animal, casco con cuernos, que, por cierto, nunca usaron, y un hacha enorme levantada sobre su cabeza. Esa imagen está en películas, videojuegos, series de televisión y hasta en los logos de equipos deportivos. El problema es que esa imagen es, en gran medida, una mentira construida durante siglos para hacerte creer algo que jamás ocurrió en el campo de batalla real. El hacha vikinga existe, sí. Nadie va a quitarte eso. Pero decir que era el arma definitoria del guerrero nórdico es como decir que un soldado moderno se define por su cuchillo de combate. El hacha era accesible, barata, y cualquier granjero podía tenerla porque ya la usaba para cortar leña. Eso no la convierte en el arma principal de un sistema de guerra sofisticado que dominó Europa durante casi 300 años. ¿Y por qué te importa esto ahora mismo, siglos después? Porque la historia que te enseñaron en el colegio no fue diseñada para que entendieras a los vikingos, sino para que los recordaras de una manera simple y conveniente. Los libros de texto necesitan iconos. Los museos necesitan piezas llamativas. Y el hacha, visualmente, es perfecta para eso. Pero en el campo de batalla real, en las sagas escritas por los propios nórdicos, en los hallazgos arqueológicos más detallados, el hacha ocupa un lugar secundario que absolutamente nadie te enseñó a ver. Las sagas islandesas, que son los registros narrativos más directos que tenemos sobre la cultura guerrera vikinga, mencionan las armas con una precisión que resulta incómoda para el mito popular. Cuando un héroe de saga entra en combate, raramente se describe su hacha como su herramienta principal de guerra. Lo que aparece una y otra vez, con una frecuencia que los historiadores ya no pueden ignorar, son armas completamente distintas, más largas, más versátiles y más letales en formación. Armas que el cine decidió ignorar porque simplemente no se ven tan bien en un cartel de película. Piénsalo de esta manera, ¿diseñarías un ejército profesional alrededor de un arma que cualquier campesino tiene en su cobertizo? Los jarls, los caudillos vikingos, eran estrategas calculadores. Sus hombres eran guerreros entrenados, no hordas caóticas de salvajes como las películas insisten en mostrar. Un sistema de combate real, probado en cientos de batallas desde las costas de Inglaterra hasta los ríos de Rusia, exige armas que funcionen en coordinación, que controlen el espacio, que maten antes de que el enemigo llegue a tocarte. El hacha, con su alcance corto y su naturaleza de golpe único, simplemente no cumple esos requisitos en campo abierto. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no tiene nada que ver con lo que te enseñaron en la escuela. Lo que vas a descubrir en este video va a cambiar permanentemente la manera en que ves a estos guerreros. No porque sea una teoría alternativa ni una revisión académica aburrida, sino porque la evidencia ha estado ahí todo el tiempo, las sagas la describen con detalle, los poemas épicos la cantan y los enterramientos la confirman. Solo nadie te había dicho dónde mirar. Las armas que los vikingos realmente preferían, las que hacían temblar a sus enemigos antes de que comenzara la batalla, fueron ignoradas por la historia popular en favor de una imagen más vendible. Eso termina hoy. Prepárate, porque lo que viene no se parece en nada a lo que aprendiste en ninguna clase de historia. Imagina que estás en una aldea inglesa del siglo IX. El sol apenas empieza a salir sobre el mar del norte cuando alguien grita desde la orilla. Son barcos. Barcos vikingos. Y lo primero que ves cuando esos hombres saltan a la playa no es un hacha girar en el aire, no es una espada brillando al sol. Lo que ves es un muro de puntas de lanza avanzando hacia ti con una disciplina que no esperabas de ningún bárbaro. En ese momento, tu vida depende de entender algo que Hollywood nunca te explicó. La lanza danesa, llamada en nórdico antiguo spjord, era el arma estándar del guerrero vikingo. No era la excepción. No era el arma de los pobres que no podían permitirse una espada. Era la elección deliberada y racional de cualquier hombre que entendiera el combate real. Las sagas nórdicas la mencionan con una frecuencia aplastante, en la Njál saga, en la Egil saga, en la Lasdaela saga, la lanza aparece una y otra vez como el arma con la que los héroes matan, sobreviven y conquistan.
Los arqueólogos han encontrado puntas de lanza en enterramientos vikingos con una abundancia que ningún otro tipo de arma iguala. ¿Por qué la lanza y no el hacha? La respuesta es pura matemática de supervivencia. Una lanza te da entre 1,5 metros y 2,5 metros de distancia entre tú y la persona que intenta matarte. Esa distancia no es comodidad, es vida. Un guerrero con lanza puede herir, bloquear y matar a un oponente con hacha antes de que ese hacha llegue a tener cualquier oportunidad de impacto. En un enfrentamiento entre un hombre bien entrenado con lanza y uno con hacha, la lanza gana casi siempre, y los vikingos lo sabían perfectamente. Pero la ventaja táctica de la lanza no terminaba en el combate individual. En formación, el famoso Skjalborg o muro de escudos, la lanza era devastadora de una manera que ninguna otra arma podía replicar. Los guerreros de la primera fila sostenían sus escudos formando una barrera casi impenetrable, mientras que las lanzas de las filas traseras golpeaban por encima y entre los escudos. Era un sistema de combate coordinado, casi industrial en su eficiencia, que los enemigos de los vikingos tardaron décadas en aprender a contrarrestar. El hacha simplemente no funciona en ese esquema, es corta, requiere espacio para girar y rompe la formación en el momento en que más necesitas mantenerla. La lanza danesa tenía además una característica que los historiadores modernos apenas están empezando a apreciar correctamente, su versatilidad. Podía usarse para empujar, para cortar con el filo de su hoja ancha, para bloquear golpes, y podía lanzarse cuando la situación lo requería. Algunas puntas de lanza recuperadas en Escandinavia miden hasta 50 centímetros de largo, con filos afilados en ambos lados que la convertían en un arma de corte tan efectiva como cualquier espada. No era un simple palo con punta. Era una herramienta de combate refinada durante generaciones de guerra real. Y aquí viene el dato que nadie te dijo en ninguna clase: el dios Odín, la figura más importante del panteón nórdico, el dios de la guerra, la sabiduría y la muerte, no empuña un hacha. Empuña una lanza. Se llama Gungnir, y según la mitología nórdica nunca falla su objetivo. Los vikingos no eligieron el arma de su dios más importante al azar. Esa elección era un reflejo directo de lo que sabían sobre la guerra real, sobre lo que funcionaba cuando la vida dependía de ello. El hacha era la herramienta del granjero. La lanza era el arma del guerrero. Y esa diferencia lo cambia todo. La batalla ha comenzado. Los muros de escudos chocan, las lanzas vuelan, el caos se instala en cada centímetro del campo de combate. Y en ese momento exacto, cuando la formación se rompe y los guerreros quedan cara a cara sin espacio para maniobrar, la lanza ya no sirve. Es demasiado larga, demasiado incómoda en ese espacio de pesadilla donde el hombre que quiere matarte está a menos de 1 metro. Aquí es donde el guerrero vikingo metía la mano en su cinturón y sacaba algo que su enemigo, en muchos casos, ni siquiera había visto venir. Se llamaba sax, y no era una espada ni un cuchillo. Era algo completamente diferente, un arma diseñada con una lógica que los expertos en combate histórico describen como brutal en su eficiencia. Imagina una hoja de un solo filo, larga entre 30 y 70 centímetros según el modelo, con un peso distribuido hacia la punta que la convertía en un instrumento de corte devastador. No necesitaba el espacio de una espada para ser letal. No requería el impulso de un hacha para causar daño irreparable. En el caos del combate cuerpo a cuerpo, el sax era exactamente el tipo de herramienta que decidía quién volvía a casa. Los hallazgos arqueológicos en Escandinavia, Inglaterra y los territorios donde los vikingos se asentaron muestran una presencia del sax que resulta imposible de ignorar. Aparece en enterramientos de guerreros de todos los rangos sociales, desde simples hombres libres hasta jarls de alto estatus. Esto no es casualidad. Un arma que trasciende las clases sociales en una cultura guerrera es un arma que funciona, que cualquiera con experiencia de combate real reconoce como indispensable. La espada era símbolo de estatus y riqueza. El sax era la realidad del campo de batalla. Existían versiones del sax para cada situación posible. El llamado langseax o sax largo era casi una espada corta, capaz de perforar la mayoría de las armaduras ligeras de la época con la técnica correcta. El scramasax, más pequeño, era el que llevaban incluso los guerreros que ya portaban otras armas principales, como respaldo inevitable.
Algunos modelos encontrados en el fondo del río Támesis en Londres tienen inscripciones rúnicas en la hoja, lo que indica que estas armas no eran simplemente herramientas desechables, sino objetos con valor personal y simbólico para quienes las portaban. Lo que hace al sax particularmente fascinante desde una perspectiva táctica es su diseño contraintuitivo. La hoja de un solo filo y la punta ligeramente inclinada hacia abajo no son imperfecciones de fabricación. Son decisiones de ingeniería deliberadas que concentran la masa del metal en el lugar donde más daño puede causar, el tercio final de la hoja. Cuando un golpe con sax conecta, no corta de manera limpia como una espada bien balanceada. Aplasta y desgarra simultáneamente. Los textos médicos anglosajones de la época, que documentan heridas de guerra, describen lesiones consistentes con este tipo de arma que los cirujanos de entonces simplemente no sabían cómo tratar. Y sin embargo, si le preguntas a cualquier persona hoy qué arma usaban los vikingos en combate cercano, te va a mencionar el hacha o quizás la espada. El sax ha desaparecido completamente del imaginario popular, sepultado bajo capas de ficción y simplificación histórica. Pero la próxima vez que veas una recreación de batalla vikinga en cualquier pantalla y no veas un sax en el cinturón de esos guerreros, ya sabes que lo que estás viendo no es historia. Es teatro. Hay una escena que se repite en casi todas las películas y series sobre vikingos: dos grupos de guerreros corren el uno hacia el otro, chocan en el centro del campo y comienza una carnicería de hacha y escudo. Es dramático, es visual, es completamente inexacto. Porque antes de que esos dos grupos llegaran a tocarse, ya había hombres muertos en el suelo. Muertos por algo que no viste venir, algo que viajó por el aire a 180 kilómetros por hora antes de que alguien pudiera reaccionar. El arquero vikingo estaba ahí desde el principio. Solo que nadie te lo contó. El arco nórdico era un arco largo fabricado principalmente de tejo, fresno o olmo, con una longitud que rondaba los 180 centímetros en muchos ejemplares recuperados arqueológicamente. La prueba más famosa es el arco encontrado en Edeby, el gran centro comercial vikingo en lo que hoy es el norte de Alemania, datado en el siglo X. Ese arco no era un juguete ceremonial ni una herramienta de caza doméstica. Era un arma de guerra con una fuerza de tensión estimada entre 70 y 90 libras, capaz de enviar una flecha a más de 200 metros con precisión suficiente para cambiar el resultado de un enfrentamiento. Eso es comparable a muchos arcos militares medievales que sí aparecen en los libros de historia. Donde el arco vikingo se volvía verdaderamente aterrador era en el combate naval. Los vikingos no solo cruzaban mares para llegar a sus objetivos, frecuentemente peleaban sobre el agua, con barcos que se acercaban entre sí a velocidades imposibles de controlar perfectamente. En ese contexto, el arquero era quien decidía el resultado del enfrentamiento antes de que los barcos se tocaran. Las sagas documentan batallas navales donde una lluvia de flechas diezmó la tripulación enemiga antes de cualquier abordaje, dejando barcos llenos de muertos que nunca llegaron a cruzar sus espadas con nadie. La batalla de Svolder, librada alrededor del año 1000, describe precisamente este uso del arco como arma decisiva en el combate entre flotas. Pero hay un detalle sobre la técnica de tiro vikinga que contradice directamente lo que las películas muestran, y que los especialistas en arquería histórica han tardado en reconocer públicamente. Los vikingos no usaban el anclaje de tiro mediterráneo, llevar la cuerda hasta la mejilla o la barbilla, sino una técnica de tiro más rápida y menos precisa a larga distancia, pero devastadoramente efectiva en tiro tenso y rápido a distancias medias. Esta técnica permitía disparar más flechas por minuto que sus contemporáneos anglosajones o francos. En un asedio o en una emboscada, la velocidad de disparo no es un detalle menor. Es la diferencia entre controlar una situación y ser arrasado por ella. Los enterramientos vikingos con equipo de arqueros son menos comunes que los de lanceros, lo que llevó a muchos historiadores del siglo XX a concluir erróneamente que el arco era un arma menor en la cultura guerrera nórdica. Pero esa conclusión ignora un factor crucial: las flechas son consumibles. Los arcos se desgastan. El equipo de arquería no sobrevive tan bien al paso de los siglos como una punta de lanza de hierro. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y los textos de las propias sagas dejan muy claro que el arquero era una pieza táctica calculada dentro del sistema de combate vikingo, no un extra de segunda categoría que llenaba espacio en la retaguardia.
La próxima vez que veas una recreación vikinga sin arqueros desplegados en los flancos, sin flechas silbando antes del primer choque de escudos, ya sabes que esa recreación está incompleta. El guerrero nórdico que la historia popular olvidó con más comodidad no era el que llevaba el hacha más grande. Era el hombre silencioso en la retaguardia, con los dedos en la cuerda, que ya había decidido el resultado de la batalla antes de que comenzara. Todo lo que has visto hasta ahora, la lanza que dominaba el campo abierto, el sax que decidía el combate cuerpo a cuerpo, el arco que mataba antes de que comenzara la batalla, nada de eso funcionaba de manera aislada. Los vikingos no eran guerreros individuales que se lanzaban al caos confiando en la fuerza bruta. Eran el producto de un sistema de combate integrado, probado en cientos de batallas reales durante casi 300 años de expansión militar por 3 continentes. Y ese sistema, documentado en las propias sagas con una precisión que los historiadores modernos apenas están empezando a tomar en serio, era más sofisticado de lo que cualquier película se ha atrevido a mostrar. El núcleo de la táctica vikinga en campo abierto era el Skalborg, el muro de escudos. Pero no era simplemente una fila de hombres apretados con escudos levantados, como suele representarse. Era una estructura dinámica con roles específicos para cada posición. Los hombres de la primera fila eran los más experimentados y mejor armados, encargados de mantener la presión y absorber los golpes. Las filas intermedias operaban las lanzas por encima de los escudos, creando una zona de muerte que el enemigo tenía que atravesar antes de llegar a tocar a alguien. Y los flancos, cubiertos por los arqueros, impedían que la formación fuera rodeada. Era un sistema donde cada arma tenía su función exacta, y la función de cada hombre dependía de que los demás cumplieran la suya. Las sagas describen también una táctica de ruptura de formación que los guerreros más élite ejecutaban y que los especialistas en combate histórico llaman la cuña Osvinfylking, literalmente la formación del jabalí. Un grupo pequeño de guerreros altamente entrenados, generalmente los berserkers o los Ulfhednar, formaban una punta de lanza humana y se lanzaban directamente contra el punto más débil del muro de escudos enemigo con el objetivo de romperlo desde adentro. No era un ataque suicida desesperado. Era una maniobra calculada que, cuando funcionaba, convertía una formación organizada en una masa de individuos confundidos que podían ser eliminados sistemáticamente. La diferencia entre un ejército y una multitud es exactamente esa. Uno de los elementos más ignorados del combate vikingo real es la importancia del terreno y la preparación previa. Los caudillos nórdicos no elegían cuándo y dónde pelear al azar. Las sagas están llenas de descripciones de líderes que inspeccionaban el terreno antes de una batalla, que posicionaban a sus hombres con ventaja topográfica, que usaban ríos, pantanos y colinas como elementos activos de su estrategia. La batalla de Stamford Bridge en el año 1066, uno de los últimos grandes enfrentamientos vikingos documentados, muestra a Harald Hardrada utilizando precisamente este tipo de pensamiento táctico, aunque en ese caso la geografía acabó jugando en su contra cuando los sajones encontraron un punto de cruce no vigilado. Y luego estaba el factor psicológico, que las fuentes de la época describen con un detalle escalofriante. Los vikingos entendían perfectamente que el terror era un multiplicador de fuerza. Los gritos de batalla, los escudos golpeados rítmicamente antes del choque, los berserkers en el frente que se comportaban de maneras que sus enemigos interpretaban como sobrenaturales, todo eso era parte de una estrategia de desmoralización deliberada. Un enemigo que ya tiene miedo antes de que las lanzas vuelen es un enemigo a medio vencer. Las crónicas inglesas y francesas de la época confirman que la reputación vikinga era en sí misma un arma que llegaba antes que los barcos. Así que la próxima vez que alguien te diga que los vikingos eran simplemente salvajes con hachas, ya tienes la respuesta completa. Eran estrategas con un sistema de combate que combinaba distancia, velocidad, formación y terror de una manera que sus contemporáneos tardaron generaciones en comprender y contrarrestar. La historia popular les robó la complejidad para quedarse con la imagen simple. Tú ya sabes la verdad. Ahora ya sabes que la historia real es mucho más brutal, más inteligente y más fascinante de lo que te enseñaron. Si quieres seguir descubriendo lo que realmente pasó, suscríbete, activa la campana, porque cada semana publicamos un video nuevo que va a cambiar lo que crees saber sobre el pasado. Y si este video te sorprendió, compártelo con alguien que todavía crea que la historia es aburrida.